aquí para estar aprendiendo aquí su palabra. Y los que estamos aquí, lo que aprendamos hoy, lo que Dios nos va a enseñar hoy, lo pongamos por obra. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos en el Salmo. ¿En cuál Salmo vamos? 5. En el 25, ¿verdad? Amén, amén. ¿Qué cree que está bien? Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Me doy cuenta, muy amados hermanos, que muchas personas tienen un problema por no tener un estudio en orden de las Santas Escrituras. Y muchos pastores somos los culpables de eso. Predicamos y enseñamos, sí, con un corazón dispuesto. Yo no hablo mal de ningún hermano. Yo creo que los que son pastores que realmente quieren enseñar la verdad, pero se les olvida lo más importante, tener una forma sistemática para que los hermanos que aprenden el día de mañana también tengan la misma orden y puedan enseñar a otros. Los pastores no somos eternos. Entonces vamos a comenzar un estudio de fe que va a llevarnos un año. Cada domingo vamos a ir avanzando. Esta es la primera hoja, pero aquí no es un domingo. Puede ser 2 o 3 domingos, dependiendo. Ya habíamos estudiado en este orden hace algunas semanas atrás, nomás que se atravesó la Semana Santa. Estudiamos lo que es el confesar al Señor y el dar testimonio con nosotros al Señor. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en 2 domingos diferentes. Hoy vamos a comenzar este estudio sistemático de la fe que profesa el cristiano, el Hijo de Dios, concorde a las Escrituras. Si todos los hermanos en todos los lugares de este planeta buscaran en la palabra el orden sistemático de la palabra, pero para ello se necesita querer aprender, estudiar, investigar. Hoy vamos a estudiar el orden de lo que es la regla de fe o la declaración de fe que el cristiano de Biblia Libre
tiene y que es la que veo yo más apegada a lo que se trata de predicar. Todo esto, hermanos, llega porque el Señor lo manda. Eso es lo hermoso. Cuando uno busca, Él se encarga. Y hoy vamos a hablar en la primera parte, que es el capítulo 1 de este enseñanza sistemática, que son de las Santas Escrituras. ¿Qué es lo primero que el cristiano debe de tener claro para poder predicar o para poder entender qué es la palabra del Señor? Son 34 temas, hermanos. Si lo fuera uno por semana, serían 34 semanas. Pero no es uno por semana, por eso les digo que nos vamos a llevar un año. Eso, porque también va a haber pequeños intermedios donde vamos a meter predicaciones relacionadas con lo que vamos a estar aprendiendo. Pero el tema de hoy es uno de los más importantes, si no es que es el más importante de toda la Santa Escritura. Por eso se llama las Santas Escrituras. ¿Qué debe de pensar el cristiano que es su regla de fe y conducta? Porque si pensamos como el mundo, vamos a ofender a los hermanos en Cristo. Si yo tengo un problema con alguien y pienso como el mundo, agredo. Pero cuando el Señor te da su palabra y piensas como el Señor te dice que debes de pensar, buscas la conciliación. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, amén. Entonces, lo primero que debe el cristiano tener en cuenta es la importancia de las Santas Escrituras, que está dividida en los primeros 5, ahora sí váyanse a la hoja, en los primeros 5 puntos de la hoja que les di. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Los primeros 5 puntos que vamos a ver. Yo sé que las hermanas que no tienen la hoja, sus esposos se los van a enseñar, pero las que apuntan, apunten. ¿Sí me entienden? Me aparece una libretita, porque luego el marido la pierde, ¿no? No, apunten también, que quede ahí guardado en el archivo que llevan todos en sus libretas. ¿Sí, amén? Bueno, vamos a empezar este hermoso y bello mensaje de las Santas Escrituras. ¿Listos? Biblia, mucha Biblia, porque eso es lo que enseña la verdad, que usted debe ser libre. El primer punto, el número 1, usted lo ve ahí, dice: aunque de la luz de la naturaleza y de las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. ¿Qué está diciendo ahí? Que el poder y la gloria y la manifestación de Dios se exhibe por la manifestación de su obra. Y no hay nadie que se pueda excusar de no saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque su creación manifiesta que existe. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Ahora sí, vámonos. Romanos, capítulo 1. No ve el orden que está ahí. Yo tengo el orden que vamos a enseñar. Váyase a Romanos. ¿Ya llegó a Romanos? Capítulo 1. ¿Ya llegaron a Romanos? 1, versículo 32. No, perdón, 19. Romanos 1, verso 19. Pero lo vamos a leer desde el 18. Ya sabe que yo siempre busco que entendamos el contexto. ¿Ya están ahí? Vea bien lo que dice esta hermosa palabra relacionado con lo que acabamos de decir. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primer punto que está hablando ahí para poder entender el contexto de lo que vamos a llevar. Toda la ira de Dios que nadie predica en las iglesias, no sé por qué. Debemos de entender que Dios es un Dios justo y la injusticia le provoca ira.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. ¿Qué es el impío? Aquel que conociendo la palabra no la obedece. Ese es el impío. Es el pecador, pero no el pecador común, sino el pecador que todavía se gloría en el pecado. La piedad es aquel que busca al Señor en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en situaciones en su corazón de arrepentimiento constante. Ese es un ser piadoso, un hombre piadoso. Lo contrario a eso es el que no busca a Dios, no le interesa de Dios, dice creer, dice saber, pero no quiere cambiar. ¿Sí entendemos esa parte? Ahora fíjese lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, vamos a leerlo, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios nos manifestó que Él es Dios? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, usted no puede ver su eterno poder y su deidad. Que Él es el único y verdadero Dios. No hay otro. Han inventado miles, pero solo hay uno. Ese poder y deidad. Usted no puede ver a Dios, Él es espíritu. Usted no lo puede ver con sus ojos, pero sí lo puede sentir, hermano. Aleluya, amén. Y usted no puede ver su poder hasta que siente su poder en su vida. ¿Cómo se siente el poder de Dios? Cuando usted cambia por completo. Deja de ser esa vieja criatura para ser la nueva criatura. Ahí siente el poder de Dios. Cuando de pronto usted ya no dice lo que decía o no hace lo que hacía, que era contrario a lo que Él dice. Léalo despacio otra vez. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. La ciencia, por montones de siglos, ha intentado demostrar que Dios no es real. Y la ciencia lo único que ha demostrado mientras más avanza, que Dios es real. Fíjese bien lo irónico de esto. La ciencia dice Dios no es real. Y mientras más se meten a investigar, más comprueban que Dios es real. Grandes científicos terminan diciendo existe un creador. Cuando alguien descubrió el ADN científicamente, porque en la Biblia ya aparecía desde Génesis, se dio cuenta que había un código dentro de la sangre de nosotros, independiente, único en cada uno, como un código. Si alguien sabe algo de computadora, sabe que uno tiene que programar códigos para que la computadora haga ciertas cosas. ¿Quién puso el código en ti? Dios. Por eso los científicos admirados dijeron, esto es creación de alguien. Cuando por fin vieron el espacio y ese navegante que salió de la atmósfera y vio a la Tierra flotando en la nada, comprobando lo que la Biblia decía, ¿cómo es posible que no se mueva más que en la forma correcta para que haya vida en este planeta? La inclinación perfecta de la Tierra para evitar el que se congele toda una parte y la otra no. Todo eso, hermanos, nos demuestra que existe un Dios. Por eso dice ahí en la primera parte de nuestra enseñanza que la providencia y la bondad de Dios se manifiesta a través de su creación. El cristiano debe de comprender por qué es tan importante vivir al verdadero Dios. Ahora vamos al siguiente capítulo.
Ahí mismo vamos al capítulo, a ese mismo capítulo 1, vamos al versículo 32, que es el último. Habla de aquellos que dice que no tienen excusa. ¿Se acuerdan que leímos que no tienen excusa al final del capítulo que leímos ahorita, del versículo que leímos? Amén. Hay una lista ahí, si esa la dejo de tarea que la lea, que empieza desde el verso 28. Aquellas personas que ya tienen su mente reprobada porque no tuvieron en cuenta a Dios. No le creen, por lo tanto su mente no busca a Dios. Busca lo que le conviene y crean dioses de acuerdo a la comodidad de cada quien. ¿Sabía que hay muchas congregaciones y muchos que nos llamamos cristianos que tenemos un Dios a nuestro modo? Que queremos un Dios que sea como a mí me conviene que sea. Los de la prosperidad quieren un Dios que dé riquezas. Los de las sanidades quieren un Dios que haga muchos, muchos milagros. Dios es único. Él es el que da y a quien quiere y como Él quiere y a la hora que Él quiere. Él puede hacerlo, sí, pero tú no eres quien para condicionarlo. A esos que tienen al Dios a su modo y que rechazan al verdadero Dios, tienen la mente reprobada. Se quedaron en una doctrina conveniente o no tienen doctrina. A esos, vean lo que dice el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios en los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está la decadencia humana. No solo pecan, sino que disfrutan el pecado. Y se juntan con aquellos que viven el mismo pecado. ¿Para qué? Porque están haciendo a un lado a Dios para vivir sus propias concupiscencias. Aunque dicen creer. ¿Cuántas veces he oído yo personas que les hablas del evangelio y te dicen, no, pero yo así estoy bien. Yo me quedo con la enseñanza de mis padres. Porque no quieren soltar el pecado. ¿O no? O aquel que tiene alguna adicción y, no, es que yo ya me voy a ir al infierno. ¿Sabe lo que es el infierno? ¿Sabe lo peligroso? Y el lugar de tormento, alguna vez se ha quemado y ha sentido dolor. Imagínese toda una eternidad ahí. No, pero pues ya estoy condenado. Mentes reprobadas ya. Mentes de personas que disfrutan y que incluso siguen en el pecado. El 2.1, porque recuerde que la Biblia no eran versículos, enseguida, ahí enseguida el 2.1. Por lo cual, o sea, si ya está reprobado, si ya no entendiste, fíjese lo que es consecuencias. Por lo cual, eres inexcusable, hombre. No hay excusa para que usted diga, yo hago lo que quiero, porque está en el pecado. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. O sea que aquí nos agarró al que no quiere entender. Que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué dijo Cristo? Saca la viga de tu ojo primero. Es decir, transforma tu vida. Sé santo. Y una vez que tú estés en la santidad, ayuda al otro a sacarle la paja de su ojo. ¿Cómo ayudas al otro? No dice déjalo ahí. No dice déjalo con la paja. Dice ayúdale. ¿Cómo le ayudas? Predicando la palabra. Por eso la palabra es tan importante. Pero primero tú sacaste tu vida. Tú cambiaste tu forma de vivir, de actuar, de ser. Tú no eres como de toda la lista que usted puede leer ahí en el capítulo anterior que se lo estoy dejando de tarea. Usted dejó todo eso para buscar y seguir al Señor y vivir la santidad del Señor desde ya.
Y en esa santidad usted puede ayudar a otro. Usted no puede juzgar si usted primero no se juzga a sí mismo. Usted tiene que cambiar. Porque si no cambia y no se transforma, está teniendo una mente reprobada. Pero ¿qué es lo que te hace cambiar? La palabra. No es el pastor, no son las denominaciones, no es la congregación, es su palabra. Por eso es tan importante vivir la palabra del Señor. Aleluya. Vivirla. El Señor dice en otra cita, no seas oidor, sino hacedor. Amén, amén. Es como cuando al niño le dices y no te obedece. Ya le dijiste 1, 2, 3, 4, hasta que termina enojado el papá y va por el cinto y ahora sí obedece, ¿verdad? Así estamos esperando que haga el Señor con nosotros. Ahí mismo, vámonos al verso 13 y 14. De ese mismo capítulo 2. Vamos a leer desde el 11, para ver el contexto. ¿Listos? Amén. Por eso le dije que anotaran, porque yo le agrego pequeños pedacitos. Verso 11. Y esto es clarísimo, hermano. Grábenselo en su corazón esta cita. Porque no hay acepción de personas para con Dios. A Dios no le interesa si eres güero, blanco, amarillo, verde, azul, japonés, chino, mexicano, ruso. Él no le interesa. Él no hace excepción de personas. ¿Quedó claro? Ahora vamos al que sigue. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si tú vives en la ley y mueres en la ley, perdiste. Porque la ley te condena, ¿o no? Pero hay una ley, que es la de la gracia, que por esa eres salvo. Verso 13, y aquí viene lo que quiero que escuche. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Se oyó eso? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no basta con oír. Necesitas actuar. Ese es el problema del cristiano de hoy. Hablan mucho de muchas cosas, pero no enseñan la ley, no enseñan los mandatos, no enseñan quién es Dios. La gente no conoce a Dios. La gente conoce una religión, una denominación. Hoy vamos a empezar un estudio para que sepa quién es el Dios en el que usted debe creer. Y el primer mandato que está diciendo es, no seas oidor, sé hacedor de la ley. ¿Qué es ser hacedor? Obedecerla, ¿o no? Eso es ser, bueno, no vaya a pensar que va a poner a, no, obedecer la ley. Verso 14. Por cuando los gentiles que no tienen ley, fíjese bien, aquí viene la salvación de aquellos que no les hablaron de Cristo, pero que pueden ser salvos. ¿Sabía eso? Vean lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Dios puso en el corazón de todos la conciencia. Y uno sabe cuando hace algo malo o cuando hace algo bueno. Es la ley del Señor que Él puso en los corazones. Y la gente que sin estar en una congregación de denominación X o Y o Z está actuando conforme a los principios de la palabra, aunque no la conoce de manera enseñada, la está aplicando. Y esa aplicación, que por naturaleza lo hace, le vale para salvación. Así que muchos de los que tuvieron familia que murió sin Cristo, despreocúpese. Dios juzgó conforme a su corazón. ¿Se da cuenta? A las obras. Ahora vamos a ver el que sigue, el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia, ¿oyó eso? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo se enfoca en el corazón. Y cuando se refiere al corazón, se refiere a tu manera de pensar y de actuar. Hermano, hay gente que no ama o no conoce del Señor y actúa mejor que los que nos decimos cristianos. Es increíble ver personas que todavía se hacen llamar cristianos o pastores y tienen rencores u odios en su corazón. Es increíble. Eres de Dios. Tu corazón fue limpiado. Fuiste sacaron todo. El Señor te quitó todo. Él no te quitó una cosa. Te limpió totalmente. Pero si tú no lo has creído, ¿cómo es que lo vas a vivir? Él es el que hace la obra. Pero debes de servirla, tienes que creerlo. A mí me da tristeza, me duele en el corazón, pero entiendo que es el proceso que debemos de vivir todos los cristianos. No nos van a querer, hermanos, entiendan eso. Mientras más nos apeguemos a la palabra, menos gente nos va a amar. Eso es un hecho. Pero vivimos por Él y para Él. Viviendo los razonamientos. Verso 16. En el día que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, ¿qué va a usar el Señor para juzgarte? Su palabra. ¿Qué de lo que está aquí no hiciste? El juicio es por su palabra. Por eso es tan importante que el cristiano conozca la palabra y actúe conforme a la palabra, porque de aquí viene el juicio. Si algo está pasando en tu vida que no te permite obedecer algo, clame más, implore más, ore más, para que Dios termine la obra que ya comenzó en ti. Así es la situación. No hay otra forma de ir al cielo. Pero ¿qué pasa cuando, sabiendo la palabra, y le dices amén, pero no la haces? Estás mintiendo. Y estás haciendo a Dios mentiroso en ti. Y eso no te va a dar salvación. Tenemos que vivir, hermano. Disfrutarla. Es como una miel al paladar, su palabra. Yo, la verdad, estoy extasiado de ver cuán bello es estas citas que estamos viendo. Ahora vamos al Salmo 19. Salmo 19. ¿Y se acuerdan de estar los salmos, verdad? Salmo 19. Verso 1. Esta es una cita maravillosa. Ay, esta debe de disfrutarla, hermano. Leo. ¿Ya llegaron todos al Salmo 19? Verso 1 al 3. Ahí tienen anotado en la hojita. ¿Listos? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Oye qué hermoso? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2. Un día emite palabra a otro día, y de una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra cerró su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol. ¿Qué está diciendo ese salmo, hermanos? Toda la creación habla de él.
Toda. Es lo que está diciendo. Su voz, su lenguaje, es oír y ver su creación. Cuando usted escucha el viento que no puede ver, pero existe. Cuando usted ve una hoja de un árbol caer y al poco tiempo volver a florecer. Cuando usted ve que usted puede vivir. ¿Cómo es posible? Nunca se ha preguntado cuán perfecto Dios nos hizo, que nos cortamos. Y al poco tiempo la piel misma se regenera y cicatriza. Gloria al Señor, amén. Nosotros estábamos diseñados para vivir eternamente. Por eso ningún científico puede entender por qué nos estamos muriendo. Si nuestras células constantemente se están renovando. ¿Qué es lo que está pasando entonces, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estamos fuera del Señor. Eso es lo que está pasando. Pero cuando estemos con Él, este cuerpecito mortal se va a quedar y vamos a estar con el cuerpo inmortal. El Señor ya tiene preparado, porque Él dijo que Él iba a ir a preparar moradas, ¿se acuerdan? Amén, gloria a Dios. Hermanos, la creación habla de Dios. ¿De cuál Dios? Del único y verdadero en el que usted debe de creer. No el de las religiones, no el de las denominaciones, en el Dios de la Biblia. Por eso es tan importante conocer su palabra. Aleluya. Bueno, ese es el primer punto. Vamos al punto número 2 de lo que son las Santas Escrituras. Por lo que le agradó a Dios, sin embargo, no son suficientes. Ver la creación, ver todo, no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad. Es necesario para la salvación. No es suficiente solo ver la creación. Hay algo más que se necesita para el que el verdadero cristiano entienda por qué la Escritura es tan importante para saber quién es Dios. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Ya se me están haciendo bien rápido los muchachos. Qué bueno. ¿Listos? Verso 18. Capítulo 1, verso 18. En la hojita dice 21, pero vamos a leer el contexto como siempre. ¿Listos? Dice la palabra de nuestro precioso Señor. Así que hermanos, me brinqué uno. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que... ¿Por qué la Escritura es poder de Dios a los que se salvan? Porque por medio de ella logran la salvación. Sin el conocimiento de Él, usted no puede ser salvo, mi hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura es la que nos da las reglas, las formas y las situaciones para ser salvos. Es donde viene la gracia, es donde viene la explicación de quién fue Jesucristo, es donde viene la explicación de que Él murió por nosotros. Si usted no sabe todo eso, si usted no conoce todo eso, ¿cómo es que va a ser salvo? No se puede. Por eso es tan triste que en las congregaciones no prediquen a Cristo. Predican todo, menos de Él. Lo leemos de nuevo. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden te dicen: ¿cómo es tú que le vas a creer? Jesús es un hombre. Jesús no es lo que tú crees. ¿Cómo va a ser Dios? Murió en una cruz. Así te dicen. ¿Cómo que resucitó? No es cierto, resucitó en gases. Y mienten porque no. Para ellos es una locura. No pueden entenderlo. Pero para los que son salvos, es el poder de Dios para vivir y cambiar. Y ser transformado a la nueva criatura en Cristo Jesús. Sin la palabra usted no puede ser transformado. Por más que un pastor predique 1000 cosas, la palabra es la que cambia tu vida.
Es viva y eficaz, ¿se acuerdan? Y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta los tuétanos, ¿no dice así la Biblia? Amén. Pero depende de ti que caiga en buena tierra. Acuérdense de la parábola de que ya lo estudiaremos. La parábola del sembrador. Quien permite que esa palabra que penetra caiga en buena tierra, eres tú. Ese es tu trabajo. El Señor nos está diciendo una verdad maravillosa. Verso 19. Pues está escrito, dice qué bonito, hermano. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Al Señor no le interesa que tú te creas sabio, que tú te creas experto, que tú tienes un doctorado en teología o no. Él quiere que te prepares, sí. Él quiere que estudies, sí. Pero Él no quiere soberbios. Él dijo, hazte ignorante para que aprendas. No te creas sabio. No te creas que ya lo sabes todo. Cada vez que lees la Biblia, usted tiene que estar buscando qué dice Él. No qué le dice el hermano, el amigo, el cuate, el predicador. ¿Qué me quiere decir Dios en su palabra? Es lo que está diciendo ahí. Él desecha el entendimiento de los entendidos. Porque quiere que entiendan lo que Él dejó. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? Pues sin el Señor no lo hay. ¿Dónde está el escriba? Aquel que escribía la palabra y se creía sabio, ¿se acuerdan? En la época de Cristo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, hermano. El mundo no entiende a Dios y cada vez es más notorio. Usted ve toda la influencia que están metiendo ahí por debajito para que acepten al LGTB. Toda la influencia que están metiendo ahí por debajito para legalizar las drogas. Toda la influencia que están metiendo ahí por debajito para legalizar el aborto. Todo eso que va en contra de Dios, el mundo lo ve normal. Y a nosotros nos ven anormales. Subí un video a mi canal de YouTube. En 20 o 30 minutos me lo quitaron. Porque era un video que hablaba del homosexualismo. Y me dijeron que si volvía a poner algo en contra de eso, me cerraban el canal. Por eso no se los mandé. ¿Se dan cuenta cómo está el mundo controlando todo? Pero no se asuste. Allá ellos. Usted está en Cristo. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Lo que para el mundo es locura, para nosotros es salvación. ¿Se dio cuenta? Si ellos no quieren ser salvos, usted viva la salvación por medio de la predicación. Pero la predicación del pastor, de su palabra. ¿Entendió eso? Olviden todo lo demás que el mundo les ha ofrecido y enfóquense en la palabra de Dios. Esa es la que salva. Vamos ahí mismo. Estamos en 2 de Corintios, ahora vamos al capítulo 2 y vamos al verso 13. Ahí mismo sí. 1 de Corintios 2. Vamos a ver desde el 12. ¿Listo? 2:12. Dice la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no tiene el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Satanás.
y sus demonios, que ya hasta les ponen nombres, que es una herejía eso. Solo hay dos tipos de espíritus, el Espíritu Santo y los espíritus del mal, de los demonios. No hay más espíritus, solo hay dos tipos. Y usted recibió cuando creyó con un corazón sincero, ya lo estudiamos, las arras del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y ese Espíritu Santo lo guía a todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió Dios? La vida eterna en Cristo Jesús. Ese es lo que Él nos ha concedido. Las bendiciones son la consecuencia del creer. Cristo lo dijo. Dejen de preocuparse. Usted, por más que se afane, no puede agregarle un codo, un brazo, un metro, un centímetro a su estatura. Usted, por más que se preocupe, usted no va a hacer nada si no tiene la bendición del Señor. Pero ¿qué dijo Cristo? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido conforme a su voluntad, no a la tuya. Es lo que está diciendo ahí. Nosotros tenemos las bendiciones, nosotros tenemos todo lo que Él nos ha concedido por haber creído. No es porque lo merecemos. ¿Qué mereces tú, oh pecador? ¿Qué merecemos? Nada. El infierno. El lago de fuego es lo que merecíamos. Pero el Señor tuvo misericordia. Y a todos los que estamos aquí, Él nos trajo con un propósito. Predicar el Evangelio. Creer en Él. Todas las bendiciones que usted recibe, dele gracias porque nada merecemos. Cuando usted se sienta y ve ese plato de alimento en su mesa, caray, Señor, no lo merezco. Gracias. Bendice y cuida de aquellos que necesitan. Cuando usted se compra un par de zapatos, caray, Señor. Hermano, todo es por gracia. Todo lo que tiene, poco o mucho, denle gloria al Señor. Él sabe hasta dónde. ¿Quieres tener más? Pues sé fiel en lo poco. Si no, nunca. Si no, nunca. Y a veces, aún siendo fiel en lo poco, Él sabe que nomás nos da de más y nos ensoberbecemos y ahí nos olvidamos de Él. Entonces Él no quiere eso. Él sabe lo justo y lo correcto a cada quien. Y usted viva confiado. Qué hermosa palabra. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando el pastor predica la palabra del Señor correctamente, usted en su espíritu lo siente. Aleluya. El pastor no debe de predicar lo que él quiere, lo que Dios dice en su palabra. Podemos equivocarnos, somos de carne, hermanos, somos falibles, pero estamos dispuestos a cambiar cuando alguien con amor nos corrige. Pero el que no quiere cambiar, o el que no quiere escuchar otro pensamiento más que el que ella cree, entonces no ha entendido quién es Dios. Esto es maravilloso. Todo lo que el Señor nos da es por medio del Espíritu Santo a su iglesia, para que podamos crecer en el hermoso Evangelio del Señor. Verso 14. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha creído. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le pasa a la gran mayoría de la gente que se dice creer, pero que predica un evangelio diferente? Que no discernió. Que solo se fue por lo que alguien más dijo.
y nunca se puso a escudriñar para ver si era verdad. Eso es lo que pasa. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Enseñamos mal. Y si el pastor enseña mal, ¿cómo estará la congregación? Pero cuando una congregación busca, como los de Berea, a través de la palabra lo que el Señor dice, y el pastor se pudo haber equivocado, con amor le dice a su pastor: pastor, aquí me equivocó, venga que vamos a aprender juntos y crecer juntos para el Señor. Esto no es de un hombre, esto es una familia, somos un cuerpo, todos en Cristo. Él es la cabeza, pero todos somos un cuerpo. Si el dedo se duele, duele todo el cuerpo. Tenemos que estar unidos. Eso es lo que Él quiere. El Señor no vino a formar una iglesia para acá, para allá y para donde tú quieras. Vino a formar una iglesia que es su novia. Y un día vamos a ser su esposa. Hermanos, tenemos que estar preparados, como preparaban a las mujeres de antaño. Oye, ya nomás se juntan y ya no saben, ya nadie se prepara para la boda. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del verdadero evangelio. Debemos de vivir pensando en la boda. Somos la novia. ¿Se acuerda aquellos que ya se casaron alguna vez? Las cosquillas en la panza, el estrés, ay, mañana es el día. ¿Ya? ¿Sí me explico? Hermanos, tenemos que volver a los principios básicos del evangelio. Para ellos es locura. Para el mundo, dice hoy en día, ¿para qué te casas? Si luego te divorcias. Eso dice el mundo. Pero en el Señor no es así. ¿Quién me está explicando? Pongo el ejemplo de la boda porque el mismo Señor lo usa para mostrar quiénes somos la iglesia. La novia no está esperando que venga el novio y se la robe. La novia está esperando salir de blanco. Aleluya. Esa es la novia en Cristo. ¿Y qué significa el blanco? Pureza, santidad. ¿O no? Sí, amén. Ay, hermanos, no hay nada más hermoso que vivir la palabra. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué el espiritual no es juzgado por nadie? Porque vive en santidad. ¿Qué le vas a decir a alguien que todo lo que hace es conforme a la voluntad de Dios? El mundo te va a juzgar. Pero te va a juzgar porque él no quiere cambiar. Pero cuando se trata de un juicio justo, la gente dice, pues, ¿qué le puedo decir? Decía una vez una persona, ay, es que cuando pasa una patrulla me da miedo. Pues, ¿qué debe? No, nada. Entonces, ¿por qué le da miedo? Amén. ¿Por qué le da miedo? Si no debe nada. En Cristo es igual. Ay, si me muero, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Me voy a ir al cielo, voy con Él. ¿Dónde el temor a la muerte? Ah, pero como no está seguro, ¿por qué no está seguro? ¿Algo le falta? Clame, arrepiéntase y cambie. Eso es lo que dice ahí. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nadie. ¿Quién le instruirá al Señor? Nadie. Mas nosotros, tenga este hermano, esto téngalo en cuenta. Usted que lee la palabra, que busca al Señor en su palabra, que quiere vivir como la palabra del Señor dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo está en ti. Y ese Espíritu Santo que Él puso ahí es el que te guía. Si le hace caso, hermanito, está siempre con Él. Así te cachetea el mundo. Usted dice, nah, yo estoy en el Señor. Que haga ruido el mundo. Yo vivo a Cristo. Ese es el punto, hermanos. Vamos al punto número 3.
por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Vamos a Hebreos 1. ¿Ya saben de Hebreos? Hebreos capítulo 1. Este es el versículo que me encanta, que todo mundo lo debería saber de memoria. Hebreos 1. Porque hay mucha gente que sigue creyendo en el que hay que vivir, y que lo judaizante, y que ponte el no sé qué, y que el aceite ungido, bueno, tantas cosas que quieren usar del Antiguo Testamento, cuando la palabra del Señor aquí es clara y contundente. Vean lo que dice Hebreos 1. 1:1. ¿Listos? Amén. Dios, ¿quién? Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló al principio el Señor al mundo? Por medio de profetas. Pero eso fue en otro tiempo. Ya no estamos en esos tiempos. ¿Y cómo es que hoy en día hay gente que quiere ser profeta? ¿Cómo es que hoy hay gente que quiere decir, dice el Señor? ¿Con qué autoridad dicen eso? Si no me cita la Biblia, no está hablando el Señor. Pero si me dice el Señor, y me cita la Biblia, caray, pues sí dice el Señor, ¿verdad? En otro tiempo habló por medio de los profetas, pero hoy, verso 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es el fundamento de una verdadera iglesia en Cristo? Los profetas, pero la piedra angular es Cristo. Los profetas, los apóstoles, pero la piedra angular de donde se basa toda la fe es Cristo. Ya no nos habló por los profetas, ya no hay profetas, se acabaron, como el Antiguo Testamento lo dice. Ahora el profeta es aquel que predica la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Ese es el profeta de hoy. El que enseña lo que el mensaje de la palabra trata de mostrar para que el pueblo sea uno en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo salva. Cristo cambia y transforma vidas. Ese es el Evangelio. La gracia vino a este mundo, murió, derramó su sangre para que usted pueda ser salvo. Esa es nuestra fe. Resucitó al tercer día, mostrándonos que hay vida eterna y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la fe del cristiano. Vivir en Cristo y morir es ganancia porque vamos con Él. Cuando vivimos, vivimos como Cristo. Buscamos ser como Cristo. Caminamos como Cristo caminó. Enseñamos como Cristo enseñó. En amor. No con violencia. No con dudas. No con imposiciones doctrinales. Tenemos que ser un cuerpo todos. Y vivir un evangelio. Aleluya. Porque dice ahí que en los postreros días, ahora nos enseñó por el Hijo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo ahora y siempre se ha sustentado por Cristo. Él es el creador. Él es el Salvador. Él es nuestro Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿oyó eso? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él cumplió la obra y se fue a estar ahí, esperando el cumplimiento final de la palabra de Dios.
Pero Él está ahí. ¿Sabe qué es lo hermoso, hermano? Que está ahí, ahorita, hoy, todavía, para interceder por ti y por mí, con el Padre. Él es nuestro abogado. Y dice la palabra que si usted se arrepiente, Él es fiel y justo para volverte a perdonar. Ay, hermano, no desaproveche la gracia. Viva a Cristo. Y disfrute el día que Dios le recoja. Disfrútelo. Y no se preocupe porque lo que se va a quedar, Él se va a encargar si usted cree en Él. Esa es la realidad cristiana. Él nos ha hablado a través de los años por medio de su palabra. 4. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para un mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito. La revelación se acabó. Se cerró el canon. Ya no hay más. Cuando alguien dice, Dios me dio una nueva revelación, si no está citando la Biblia, cuidado. Porque ¿a poco le vamos a agregar más libros a la Biblia? Pues ya no hay más libros. Hay de aquel que le ponga o le quite. Esto ya se cerró. Nuestra obligación es vivir la iluminación de su palabra a través de un predicador, de una lectura, de un mensaje. Usted lo sabe, hermano. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero a veces no tenemos el oído atento. Cuidado. Cuidado. Dios te pudo haber estado hasta gritando y usted no oyó. Vamos a ver dónde dice eso. Vamos a Lucas 3:1. ¿En qué número voy? ¿En el 3? No, en el 4. Lucas 1. Lucas 1. Tremendas palabras del Señor. Ya llegaron tan rápido. Ay, qué rápido son yo. Lucas 1, versículo... Desde el 1. Desde el 1. Bueno, para que vean el contexto. Fíjese bien, hermano. Lucas era un doctor. Era un experto. Y él dirige este evangelio. Explica en el 1, del 1 al 4, a quién lo dirige y por qué está ahí. Y eso nos habla de toda la palabra. ¿Listos? Amén. Puesto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas. Es decir, ya varios habían intentado poner orden a todo lo que los apóstoles hablaban. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Sigue hablando de los apóstoles. Verso 3. Me ha parecido a mí, después de haber investigado, ¿oyó eso? No lo escribió por escribir. Se dio a la tarea de investigar con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Para qué se escribió la palabra? Para que conozcas la verdad de las cosas por las que somos instruidos. Es decir, el pastor instruye, pero usted busca la verdad en la palabra. ¿Sí entendió eso? Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Uno da la enseñanza, pero su obligación es ver si esa enseñanza está bien. Es para entender la verdad. ¿Cuál verdad? La que viene de generación en generación desde que el Señor vino a este mundo. Esa es la verdad que usted debe de conocer. Y que el enemigo quiere destruir. Pero no lo va a lograr. Porque está protegida por el Señor. Amén. Por eso la Biblia sigue vigente.
Es el libro más antiguo que no ha sido destruido. Y que lo han intentado destruir muchas veces. El menos leído, tristemente. El más vendido, sí, pero el menos leído. Lucas, lo acabamos de leer. Romanos 15. Ahí está adelantito. Romanos 15. Y ahorita nos vamos a regresar a Mateo. Romanos 15. 4. ¿Listos? Amén. Porque las cosas que se escribieron, 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, cuando usted lee la Biblia y ve los grandes milagros del Señor, por eso esa canción que dice, en ti confiaré, tú abriste el mar, tú moviste las montañas y lo puedes volver a hacer. Esa es la confianza del cristiano. No está hablando literalmente, está hablando de que si Él tuvo el poder de hacer eso, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué no puede quitarte de a ti para que vivas en santidad? Si pudo mover la montaña, si pudo abrir el mar, y lea los grandes milagros ahí, levantó un muerto que tenía 4 días enterrado. Amén, gloria a Dios. Oye, hermano, yo cada vez que leo la Biblia y veo sus maravillas, digo, caray, este es el Dios en el que yo creo. ¿Y tengo duda? No es posible. No es posible. Cuando uno lee la Biblia tiene certezas de quién es Dios. Y esa certeza, dice ahí, nos da esperanza. ¿Cuál esperanza? Que va a volver a cumplir su palabra. ¿Y cuál fue su palabra que Él prometió? La vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la promesa más grande que el Señor ha dejado a aquellos que son sus hijos. Por eso el verso 5 es claro. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que yo siempre anhelo de todos los que escuchan el Evangelio, que tengamos el mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Cristo. Hermanos, si tenemos diferencias en alguna cosa, pero nuestro sentir es Cristo, si has creído que Cristo es tu Salvador y Redentor, ¿no puedes ser tolerante en alguna pequeña diferencia? Sí. Pero el que no es tolerante es porque no ha entendido quién es Cristo. Si nos manda amar al enemigo, ahora imagínense a los hermanos. O sea, esto es tan hermoso como claro. 6. Para que unánimes, a una voz, glorificáis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos en esta congregación y en cualquiera que se haga y denominar que aman a Jesús, glorificamos a Dios unánimes, a una sola voz. Cuando cantamos las alabanzas, cuando estamos hablando de Él, cuando sus pensamientos unidos piensan en Él. Todos vivimos un solo Señor, Cristo. Y un solo Salvador, Cristo. No hay otro. Eso es estar unánimes, en el mismo sentir, para el Señor. Y es lo que la palabra busca que tengamos. Vámonos a proveer a Mateo 4. Mateo 4. Ahí 3 veces Jesús nos muestra el por qué es importante la escritura, hermano. ¿Se acuerdan cuando fue tentado por Satanás? ¿Acaso el maestro le dijo al diablo lo que él creía? ¿O se defendió con palabras humanas? Vean lo que hizo el maestro para que aprenda como alumno qué debe de hacer. Porque nosotros somos alumnos y discípulos de él, no del pastor.
Vean lo que dice el verso 4 de Mateo 4. Satanás lo tienta. ¿Y qué dice Cristo para salir de la tentación cuando le pidió que se convirtieran las piedras en pan? Verso 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le dijo al diablo, no le voy a convertir en pan porque no quiero. No, es que a mí me enseñaron que eso solamente Dios lo hace. Él citó la Biblia. Él citó la palabra. Y lo vuelve a hacer, verso 7. Después de la tentación, de que el diablo también cita la Biblia. Dice, aviéntate, que la Biblia dice que va a mandar a tus ángeles. Y el Señor no dijo, ay, este sabe la Biblia, déjame le contesto con palabras humanas. No, citó la Biblia. Citó Deuteronomios. Verso 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso en Deuteronomios? O sea, para que vean que todo lo que el Señor hizo fue contestar con la palabra. Y por último, verso 10. Cuando le llevó al monte y le dijo, póstrate ante mí, todo esto es tuyo. Ya estaba facilito, ya resolví el problema, tú venías a salvarlos, yo te los doy. Son míos. Todos están en pecado. Verso 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el maestro nos enseña que la manera de pelear no es con tu mente y tu corazón, sino vivir la palabra. Cuando las tentaciones llegan, usted no tiene por qué ponerse como muchos que dicen, no, hombre, yo se la rayo. Ya me imagino yo a alguien diciéndole de groserías al enemigo. El feliz, síguele. Más mío eres. No, usted cita la Biblia. ¿Quiere vivir en paz? Lea la Biblia. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y por último, de ese mismo nivel, Proverbios 22. Mucha palabra les dije. Proverbios 22. Amén. ¿Ya llegaron a Proverbios? ¿Y saben dónde está Proverbios? Sí. Proverbios 22, versículo 17. Ya se la sabe mi esposa. ¿Listos? Ay, se me fue el aire. Hermano, ponga mucha atención. Este es un consejo de Dios para sus hijos. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Pues los que escribieron la Biblia, hermano. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardas dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios. Primero la guardas y luego la predicas. ¿Se dio cuenta? Qué hermoso. Pero dice que es cosa deliciosa. Verso 19. Para que tu confianza sea en Jehová. Te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿Para qué nos lo hizo saber el Señor? Para que confiáramos en Él. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios se diseñó para que vivas confiado, para que vivas en paz, para que no te preocupes. Por eso se escribió la palabra del Señor, hermano. Y por último, número 5. De toda esta enseñanza, dice, por lo cual las Santas Escrituras son definitivamente muy necesarias. Verso 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo. ¿Sí sabe dónde está Timoteo? Segunda, está después de la primera. 2 de Timoteo 3, versículo. Vamos a leer desde el 14. ¿Listos? Ay, ahora sí, toma mucha agua. Dice, pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjese, hermano, qué interesante versículo. Le está hablando a Timoteo, un pastor joven. Le está hablando el pastor maestro. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué significa y te persuadiste? Fíjese bien, esto es muy importante que lo entienda. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, en lo que le enseñaron de la palabra. Pero luego dice, y te persuadiste. ¿Qué es y te persuadiste? No tantos uno por uno. ¿Qué es y te persuadiste? Lo escudriñó también. Él lo aprendió y él se persuadió. Él se fijó que lo que le dijeron era cierto. ¿Dónde se fijó? En la palabra. Pablo le dice, vamos a leerlo de nuevo, véalo bien. Persiste tú en lo que has aprendido. Alguien le enseñó, Pablo, y tú te persuadiste. Es decir, no solo viste que te lo enseñé, sino que tú buscaste que lo que te enseñé fuera cierto. Entonces, el pastor enseña, pero el que se persuade de que es verdad es usted. ¿Cómo? Por la palabra. Ahí se persuade, ahí se da cuenta. Pero si solo se queda con lo que el pastor dijo y se equivocó, ¿qué hacemos? Se perdió por no buscar, por no persuadir, por no darse cuenta. Bueno, sabiendo de quién has aprendido, es importante saber que la persona que enseña ha buscado, ha aprendido, ha investigado, ha estudiado para que te pueda enseñar. No fue alguien que le dijeron, tú vas a ser pastor, bueno, gloria a Dios, épale. Bueno, ya te dijeron, ahora prepárate, investiga, lee, acércate, pídele a Dios que te abra puertas, métete en un instituto, ahorita ya no hay pretexto, todo está al alcance de un botón. La palabra es clara. ¿De quién estás aprendiendo? Verso 15. Y que desde la niñez, fíjese bien, ¿desde cuándo instruyeron a Timoteo? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué hace sabio al hombre para ser salvo? Las santas escrituras. ¿Usted no tuvo la oportunidad de aprenderlas desde niño? No se preocupe, nunca es tarde. Nunca es tarde. Léalas, redargúyase, métase, escudriñe, busque, aprenda para que lo pueda vivir. Qué hermosa palabra se está diciéndole ahí. Y el verso 16 nos dice el por qué. Y ponga atención. Toda, ¿cuál? Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice nomás un pedacito. Por eso es increíble que haya enseñanzas que te dicen, no, es que esta no. ¿Cómo que esa no? No, es que esta es una parábola, pero está aquí. No, pero es que esta... No, a ver, ¿qué parte de la Biblia no fue inspirada por Dios? Toda es inspirada por Dios. Toda. Y dice que es útil para enseñar. ¿Qué debe de enseñar? El que enseña la palabra de Dios. No lo que él cree. Lo que la Biblia dice. Para redarguir. Es decir, cuando tú oyes la palabra te sientes mal si estás en pecado. Te redarguye que cambies. Para corregir. Ok, Señor, ya entendí. No es por aquí, es por acá. Corriges tu caminar, tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tu forma de conducirte. Cambias hasta tu forma de amar. Así de grande. Para instruir en justicia.
Sin la palabra, usted no sabe que es justo por Cristo. Y puede creer que usted es justo por usted mismo. ¿Qué le pasa hoy en día a muchas congregaciones? Siguen buscando el humanismo. Somos nosotros. Soy yo. El que hace milagros, el que ora, el pastor, el siervo. No, mi hermano, es Cristo. La justicia es de Cristo. Él es el que hizo la obra. No usted no ha hecho nada que le merezca la salvación. Fue Él. Pero el verso 17 es contundente. ¿Para qué queremos todo eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no conoce la palabra, no está preparado para hacer las buenas obras. Usted cree que está haciendo buenas obras, pero a lo mejor no son. Porque no es el dar, sino el cómo das. ¿Sí me entendió la diferencia? Usted puede dar un montón de dinero y compramos un terreno y ponemos una mega iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de su corazón? ¿Para recibir aplausos? No es la forma, es el cómo. Sí, pues muchos pastores quieren iglesias y más iglesias, pues quieren más y más dinero. Si yo veo que es difícil tener un grupo pequeño, me imagino un grupo grande y me vuelvo loco. Porque yo tengo que preocuparme por cada uno de ustedes. Ahora imagínense 1000. Pues necesitaría más pastores que me ayudaran. No, hermanos. ¿Qué es el corazón? La buena obra es consecuencia de la preparación en la palabra de Dios. Alguna vez oí un pastor muy lindo que dijo, ¿como para qué quieres una iglesia grande? ¿Es el anhelo de tu corazón o es realmente lo que el Señor quiere de ti? Buena pregunta. A lo mejor el Señor no quiere más que un grupo. En la época de la primera iglesia no había mega iglesias. Todas eran como aquí, en las casas. Y no veo que ninguno de los primeras iglesias estuvieran fuera de la palabra. Dios pone en el corazón ayudar y bendecir a su pastor o al que le enseña. Eso es lo que se debe de vivir y no buscar el beneficio personal. Segunda de Pedro, y con esta cerramos. Ya vamos a acabar. Segunda de Pedro 1, ya tienen hambre, yo veo. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Versículo 19. Hermano, toda la profecía está en la Biblia. Ya no hay más profecías más que predicar la palabra de Dios. Verso 19. Para eso el Señor nos dejó la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está la palabra profética segura. Aquí. No lo que me diga fulano, sutano, perengano. Si no me cita la Biblia, no le creo. Esta es la palabra profética segura. Y esta palabra, dice aquí, nos va a quitar del lugar oscuro. Es como una antorcha. Cuando usted va a un lugar oscuro, si no lleva la lámpara a sus pies, ¿también se acuerdan de Salmo? Usted se tropieza, necesita luz. Y esa luz es la palabra. Hasta que venga, dice ahí, el lucero de la mañana que salga en vuestro corazón. Hasta que venga el día que estemos con el Señor.
Él es el lucero de la mañana. Usted va a llegar el día en que va a estar con Él, sea porque se va, sea porque viene arrebatado, sea porque vino el fin, usted va a estar con Él. Y ese día, la palabra viva, Cristo Jesús, va a estar contigo. Ese día va a tener sabiduría completa. Mientras tiene que seguir aquí, escudriñando la Santa Escritura. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Escritura se interpreta a sí misma. No es lo que yo quiero. ¿Qué dice Dios? Cuando usted lee una cita, tiene que buscar el contexto de esa cita para saber qué dijo Dios, no qué dijo el hombre. Por eso es tan peligroso el Apocalipsis. Porque la gente quiere pensar lo que él quiere pensar. Si no lee Daniel, no va a entender Apocalipsis. La palabra de Dios, para que sea doctrina, tiene que estar sustentada por la misma palabra de Dios. Hay textos que se le llaman en la teología oscuros, es decir, que no hay otro sustento. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que Dios quiso revelarlo, pero lo puso ahí por algo. Pero usted no tiene que decir, yo creo que. No, mi hermano, usted no crea nada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí me entendió eso? Si no le entiende, deje que el Señor le dé iluminación en la misma Biblia. Así es. Busque. Para eso les digo que ya está todo al alcance de un botón. Escuche varias de personas que sean de Dios, hermano. No se vaya a poner a oír a Cachilún, o a X o Y o Z, perdón por mencionar el nombre, ¿no? Que no, a veces no es bueno mencionar nombres, pero sí debemos de estar. Oiga, hermano, el pastor, recomiéndeme algunos pastores bíblicos, yo con gusto le recomiendo varios. Hay muchos, pero necesita buscar la verdad. Por último, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que Dios inspiró ya se escribió, se cerró, y ahora debemos de vivir su palabra. No lo que el pastor dice, no las nuevas iluminaciones o revelaciones. Oye, hermano, yo he visto tantas personas que dicen que hay nuevas revelaciones que ya tendríamos una Biblia 3 veces más grande que esta. En serio. ¿Y sabe qué es lo triste? Que sus revelaciones nunca se cumplen porque no son de Dios. Viva la palabra. Hoy estudiamos el principio del por qué tienes que entender la palabra de Dios. Y cerramos con eso. Todo lo que le digan y le enseñen, usted lo oye, anota los versículos y los busca y escudriña para ver que sea verdad. Y de esa manera, el Dios que por medio del Espíritu Santo que le ha puesto, le dará la iluminación para vivir su palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por tan bella palabra.